tiene que ver, es de esta película, pues, del viaje a la luna, de 1902. Y aquí ya vemos, efectivamente, que aunque sigue siendo muda, los actores, actrices ya están actuando, ya están representando un papel específico y ya están llevando a cabo una historia, toda una trama más o menos compleja, les digo. La película aún no es muy larga, sigue siendo un cortometraje, pero bueno, ya hay una historia, ya busca entretener, ya busca ser un arte, ser un espectáculo. ¿Vamos bien? Posteriormente, bueno, ya para la década de los 20, de 1920, ya encontramos el cine con sonido, ahora sí ya se escuchan los diálogos de los actores, en verdad. Por lo tanto, pues ya se puede prescindir un poquito más de esa expresividad corporal que había en las décadas anteriores en el cine. También ya por estos mismos años aparece el doblaje. De hecho, la primera, perdón, película doblada en Estados Unidos al inglés fue una película mexicana que se llama Allá en el Rancho Grande. Como está en español, puesto que se fue una película mexicana, para que los estadounidenses la pudieran entender, pues se tuvo que doblar al inglés. ¿Ok? Entonces es interesante, ¿no? Este dato, porque ya hablamos del doblaje en el cine. También fue hasta 1900, a partir de 1930 que se tuvo ya el cine a color con esta película que vemos en el fondo, que es Lo que el viento se llevó. ¿Ok? Cuando hablamos de cine, chicos, es importante también hablar acerca de los planos y las secuencias. El tipo de plano, jóvenes, lo podemos entender como la perspectiva de la cámara. La perspectiva de la cámara. Desde qué perspectiva se filma o se toma a los actores de la película. Entonces, a partir de eso podemos hablar de un plano general, que es, dice aquí, en la vista del lugar que muestra la generalidad y nos introduce en lo que sucede. Tenemos el plano panorámico que muestra los elementos que están alrededor del centro visual de la toma, por lo que es posible mirar el medio o lugar donde se desarrolla la acción. Es decir, chicos, el plano general es aquel plano donde ya no solamente aparecen los actores, los personajes, sino que aparece el lugar donde están ellos. Es cuando la cámara se aleja tanto que se logra ver todo lo que hay detrás de los personajes, a los lados, arriba, abajo, ¿no? ¿Sí me explico? Tenemos el gran plano general, que es el que se alcanza incluso a apreciar mucho más, ¿no? Del ambiente, ¿ok? Del lugar donde se encuentran los actores en la historia, ¿no? De la película. Entonces tenemos el plano americano, que es el que enfoca a partir de la rodilla hacia arriba. Tenemos el plano general, el gran plano general, el que ya les comentaba. Luego tenemos el plano medio, que es el que toma a partir o enfoca a partir de la cintura hacia arriba. Tenemos el primer plano o close-up, que es un plano más cerrado, donde vemos el rostro del actor o de la actriz. Tenemos otros planos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el plano de detalle, que es, que es cuando la cámara ya no enfoca precisamente al rostro del actor o la actriz, sino que enfoca a un objeto en específico, ¿ok? A un objeto en específico. Luego tenemos los ángulos de la cámara. El ángulo puede ser normal, a la altura de los ojos de los personajes, puede ser inclinado a la derecha, puede ser inclinado hacia la izquierda, puede ser de picado, es decir, por encima del objeto. Es decir, la cámara está encima del personaje, del actor o la actriz, y desde arriba lo enfoca, ¿verdad? Esto dice aquí que achica el objeto. O el de contrapicada, que es lo opuesto, ¿no? Al picado, es decir, desde abajo, la cámara enfoca desde abajo al personaje y eso agranda el objeto. ¿Ok? Y tenemos movimientos de cámara. El movimiento de cámara puede ser panorámica, que la cámara gira sobre su eje solamente, ¿verdad? Es decir, no se mueve de ahí, solamente gira sobre su eje. O el movimiento de cámara de traveling, donde el camarógrafo junto con su cámara se van moviendo. Por ejemplo, cuando los personajes van caminando o van corriendo y el camarógrafo o la cámara vemos que va tras de ellos corriendo también, ¿verdad? Eso sería el movimiento de cámara traveling. Bueno, en una película participan muchas personas. Comenzamos con los productores, que son aquellos que consiguen el dinero para producir la película. Ellos a veces son los que ponen el dinero o consiguen el dinero de alguien más interesado en hacer la película. Tenemos el director, que es parecido al director del cine, que es parecido al coreógrafo de la danza, ¿verdad? Que es el cerebro
principal, ¿no? Que es la cabeza de todo este equipo que va a crear la película. Él es el que administra, él es el que plantea la historia, él es el que toma decisiones muy importantes de la película, ¿no? Tenemos a los actores, que son los que interpretan a los personajes de la película, al guionista, que es el que, o los guionistas, que son los que escriben el guión, los que escriben la historia, los que idean la historia. A veces creemos que el director es el mismo que el guionista, no precisamente, ¿verdad? El guionista es quien escribe la historia, quien la inventa, el director es quien la lleva a cabo, quien filma la película, ¿no? Tenemos al editor, que es el que se encarga de corregir todo lo que tiene que ver con planos, con tomas, secuencias, etcétera, etcétera. Tenemos a los fotógrafos o al fotógrafo, que es el que se encarga del aspecto visual, ¿no? de las películas. Por ejemplo, busca la posición correcta para las tomas, para los planos, verifica el tipo de luz, los lentes, etcétera, etcétera. El director de arte es el que se encarga de que la película tenga una estética acorde con las texturas y colores, dice aquí. Tenemos al continuista, al compositor, los géneros de sonido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego continuamos pues. La secuencia, chicos. La secuencia en el cine es una unidad de tiempo y espacio y contempla la sucesión de planos cinematográficos. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, dice aquí, tener un plano panorámico que termina en un plano subjetivo. Allí tendríamos una secuencia. En teatro diríamos que es una escena. Entonces, esto nos aclara mucho, ¿no? La secuencia en el cine más o menos equivaldría a la escena en el teatro. Entrada, salida de actores, ¿verdad? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, los géneros, bueno, tenemos las escenas, en el cine también tenemos las escenas, que es cuando están esos cambios de personajes o cuando se cambia la locación, ¿no? Cuando se cambia el espacio. Está ocurriendo, por ejemplo, en una película, algunas acciones de la historia en la casa de un personaje y de repente se cierra la pantalla, se cierra la visión, la vista y de repente se abre y ya están otros personajes en otro lugar. Esas son las escenas, ¿no? Los géneros cinematográficos, pues son varios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la comedia, el drama, el género bélico, que es el que habla de las guerras, el western, que es el que habla del medio oeste norteamericano, de los vaqueros. Tenemos los musicales, los documentales, películas de terror, tenemos películas de horror también, de suspenso, los thriller, que son aquellas películas donde existe mucha acción, mucha acción, pero una acción exagerada y donde hay, por ejemplo, mucho asesinato, mucha sangre, mucho peligro, etcétera, etcétera. Tenemos ciencia ficción, el género policíaco, el de acción, que no es precisamente el mismo que el thriller. Tenemos el de fantasía, épica, el independiente, el de autor, que es donde el director tiene un papel pues muy importante, ¿no? En la realización del guión, de la película en general, y tenemos los cortometrajes también. ¿Ok? Esta fue la bibliografía que empleé principalmente para esta presentación y para esta clase. Pues bueno, aquí termino, jóvenes, que estén muy bien y hasta luego. Seguimos en comunicación. Adiós.